intención de la sesión de hoy es, le voy a dar aquí, aquí sí, es poder contarles la perspectiva digital desde el punto de vista de los fundamentos, ¿no? Una de las principales cosas que hemos estado viendo ahora desde el tema de la emergencia sanitaria y cómo se ha estado dando como esta transformación digital de manera tan rápida desde que se inició el tema de la pandemia, es cómo a raíz del bombardeo que de por sí ya existía en los canales digitales, tanto de mensajes como de cosas que nos llegaban como promociones y así, cómo deberíamos como marcas y como empresas estar haciendo una estrategia que digamos sea mucho más efectiva, que sea con más conocimiento, que llegue en el mejor contexto, que se pueda directamente a nuestros públicos y que de alguna manera también tenga una visión de responsabilidad, ¿no? Ahora más que nunca, ante la saturación y que pues la gente incluso como que ahorita ya en la reactivación más o menos de actividades y así, hay mucha gente que ya está saliendo muchísimo más, pero todavía hay un grueso de la población que está en casa y que ahora mismo sus calles siguen siendo las redes sociales, ¿no? Entonces, desde este panorama y desde este paradigma, un poco la idea es poderles compartir algo de fundamentos. Tenemos poco tiempo en realidad como para poder cubrir un tema tan amplio, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más conciso y concreto posible para que podamos abordar toda la información. Y de todas formas, al final de la presentación hay una liga en donde pueden entrar y pueden descargar el contenido completo para que después lo puedan estudiar o lo puedan tomar como insumo de referencia. Algo que siempre dejo hasta el final en este tipo de charlas, pero esta vez no lo voy a hacer porque a veces se me olvida comentarlo, es que toda la base de la información de esta presentación está sustentada en un curso que es una certificación, que de hecho es una certificación gratuita, que pueden tomar desde la agencia HubSpot, que está en Boston, que tiene que ver con temas de inbound marketing y cómo este nuevo cambio de paradigma digital y la forma en la que deberíamos estar generando los mensajes hacia nuestros públicos de manera menos invasiva debería estarse haciendo, ¿no? Uno de los principales errores que cometemos tanto las agencias como los emprendedores cuando hacemos estrategia digital es pensar que estrategia digital es igual a redes sociales y no necesariamente eso es así. Las redes sociales son uno de los canales que utilizamos para hacer estrategia digital, pero el marketing digital como tal abarca muchísimos más puntos. Entonces, les dejo esa liga, les voy a poner aquí en el chat la liga como mensaje para que tengan el recurso. Es un curso muy didáctico, es a través de videos y así, los invito a que lo tomen, además de que es gratuito, tienen la posibilidad de al final de tomar el curso y pasar el examen que está un poquito difícil, poderlo integrar al tema de LinkedIn para que incluso les aparezca como ahí en su currículum. Hay muy pocas personas desde el punto de vista, digamos, de los que estamos en el sector que utilizan inbound como una base para la construcción de la estrategia digital. Entonces, si están interesados como en aplicarlo a sus marcas o dedicarse directamente a dar consultoría en estos temas o generar estrategia digital para clientes, tomen el curso y que tengan como esta visión un poco más integradora, ¿no? Entonces, bueno, ya fue el comercial. Un poco el contenido, esta presentación basa del contenido que van a ver en la certificación para los que la tomen, pero también tiene como una visión de un poco lo que nosotros hemos desarrollado como metodología propia desde la agencia que represento, porque también en México y en Querétaro los contextos digitales son pues digamos, un poco más simples, ¿no? Todavía a mí me toca, bueno, ahora todo es digital, pero cuando visitaba empresas y clientes para poder ofrecer servicios de marketing digital, todavía me tocaba muchísimo tener que convencer a la gente de por qué debía estar en redes sociales, ¿no? Entonces, todavía somos una sociedad con una cultura que sabemos que tenemos que estar en digital, pero no confiamos, creemos que tenemos que hacer cosas en digital, pero nos da miedo, hay que hacer un Facebook Live, pero no me atrevo porque me da pena. Entonces, ese tipo de barreras son las que limitan mucho el potencial del país, en realidad, en poder desarrollar estrategias digitales un poco más contundentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevar el contenido en varias fases. Vamos a ver los fundamentos primero de una estrategia digital o inbound, como le quieran llamar, efectiva. Vamos a hablar cómo esta estrategia digital se decanta en varias fases de actividades. La primera tiene que ver con los procesos de atracción, la segunda tiene que ver con los procesos de nutrición, la tercera tiene que ver con los procesos de convertir,
La cuarta tiene que ver con los procesos de monitoreo y con los procesos de cierre. Le voy a poner pantalla completa por justo. Entonces, a lo largo como de ese proceso, la intención es que puedan entender cuál es el flujo de inicio a fin de una estrategia digital más consolidada y más robusta, y que luego, parte de lo que vean aquí, vean de qué manera lo pueden aplicar tanto a sus negocios como a sus emprendimientos, para que de esta manera pueda ser un poco más efectivo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, ¿qué sabemos sobre estrategia digital? A mí me gusta mucho hacer esta acotación, reflexión o incluso como curar esta duda un poco, porque es impresionante la cantidad de empresas en las que entramos a hacer un proceso de alineación digital o un proceso de consultoría en donde estos conceptos no están bien instalados, ¿no? Entonces, es importante para mí dejarlos con ustedes para que desde esta perspectiva puedan tener súper claro dónde es que vive la estrategia digital desde el cosmos de la organización. Nos pasa mucho con clientes y con empresas que quieren comercializar un producto y un servicio y todo lo quieren hacer a través de Facebook. Y ese es el único canal que tienen de venta y ese es el único canal al que le meten dinero y ese es el único canal que están revisando. Entonces, eso no puede ser de esa manera, o sea, no podemos cargarle todo el peso de una estrategia comercial a una sola herramienta, porque eso es básicamente destinar mi estrategia de comercialización al fracaso. Seguramente voy a lograr muchísimas cosas, pero necesito tener una combinación de otras perspectivas para que con eso pueda hacer un plan que sea un poco más robusto. Entonces, bueno, las empresas, las organizaciones, las instituciones, lo que sea, deben tener una estrategia de negocio paraguas, ¿no? O sea, un plan estratégico general del que de ese plan estratégico bajen diferentes planes de departamento. Habrá el plan de recursos humanos, el plan de calidad, el plan de operación, el plan de, yo que sé, ambiente, y después está el plan de mercadotecnia, del cual bajan dos tipos digamos, estrategias, ¿no? La que tiene que ver con los canales tradicionales masivos o las activaciones más bien ATL y BTL, y con todo lo que tiene que ver que vive en el mundo digital. Y de la estrategia digital, entonces ahora sí sale la estrategia de comunicación, que puede ser offline o puede ser online. Entonces, digamos que es como una escalerita. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, a las empresas les da un poco más de claridad de entender, ok, o sea, yo tengo que tener un plan de mercadotecnia digital, pero entonces también tengo que tener un plan de mercadotecnia tradicional, y luego tengo que tener un plan de comunicación offline y también un plan de comunicación online. Y cuando podemos transformar el entendimiento de esto, es cuando se empiezan a ver resultados muchísimo más certeros, porque no se le cae toda la presión a una sola actividad, ¿no? Entonces, bueno, como para ya no ahondar en conceptos muy genéricos, los fundamentos de una estrategia digital efectiva desde el punto de vista de hacerlo como un proceso robusto de trabajo son cuatro. El primero tiene que ver con el tema de buyer personas. Normalmente en la universidad, cuando yo me gradué hace 10 años, entonces en ese momento todavía eran nichos o segmentos o audiencias. Ahora no sé si ya evolucionó el término hacia algo más desde la cátedra, pero bueno, desde los parámetros de inbound, las audiencias han evolucionado a llamarse ahora buyer personas. La razón de esto es porque las empresas entendemos, pues eso es como una parte lógica del modelo de negocio, que tenemos diferentes tipos de consumidores. Sin embargo, por muchos años siempre se vio como esta persona o este personaje que transaccionalmente hace conmigo una compra-venta, pero a mí no me interesaba conocerlo más allá de su demografía, de su nivel socioeconómico y a lo mejor como de qué hábitos tenía. Sin embargo, en este contexto digital, digamos que la metodología lo que hace es invitar a tener un conocimiento muchísimo más profundo de los buyer persona, de tal manera que los puedas categorizar en diferentes fichas y que el conocimiento de esos buyer persona te sirva de hecho para luego poder hacer contenidos que sean relevantes para una persona que piensa, que siente, que tiene miedos, que tiene motivaciones, que tiene unos ciertos hábitos de búsqueda en Internet y así. El segundo elemento de una estrategia digital efectiva es el tema del buyer journey. Hay un concepto que cuando yo tomé la certificación me cambió la vida radicalmente, que es el entendimiento de que la gente que es vendedora, como es mi caso, que ese es mi perfil, sale a la calle y vende.
ese entendimiento es súper erróneo y todos los vendedores, yo estaba en ese lugar antes, que salimos a la calle pensando, ¿cómo voy a hacer para que la gente me compre más? Es un entendimiento como un poco obsoleto, por decirlo de alguna manera. Hay que transformarlo a la lógica de que esa persona viene comprando desde hace bastante tiempo. No es como que tú llegaste y le vendiste. Esa persona te compró, de hecho, porque ya llevaba un proceso de investigación, de solicitud de información, de platicarlo con más personas, de revisar reviews, de revisar referencias. Entonces, el típico comportamiento, y nosotros lo podemos ver súper claro desde nuestro propio consumo, ¿no? El típico comportamiento de una persona que tiene una necesidad de lo que sea, ya sea comprar algo, encontrar un profesional, buscar un proveedor, lo que sea, lo primero que va a hacer es una de dos cosas. O le va a preguntar a alguien para pedir su opinión y su recomendación de un producto o servicio que resuelva esa necesidad, o se va a ir directamente a Google. Y si en Google yo busco mi necesidad y no hay contenido de tu organización que resuelve esa necesidad contándome cómo es que mi necesidad se debe resolver, pues entonces difícilmente en digital vas a lograr alguna conversión comercial. Entonces, el Buyer Journey es un proceso de 3 etapas que ahora vamos a ver con más detenimiento para que justamente se entienda que un buyer persona que está en las primeras etapas de compra no necesariamente va a hacer una conversión de compra muy rápida. Entonces, también es importante a la hora de estar haciendo este análisis tanto del buyer persona como del buyer journey alineado a cada uno de estos perfiles, es entender cuánto tiempo típicamente pasa según mi sector y según el tipo de producto o servicio que yo vendo, entre que esa persona pasa de la etapa 1 del recorrido de compra a la etapa 3, ¿no? El tema del contenido es muy relevante y yo creo que esa es la base de cualquier estrategia digital. Es muy común de nuevo ver en redes, que son los canales que digamos más se usan para temas digitales, ver que una empresa, no sé, me inventó una estética, por ejemplo, genera contenido basado nada más como en fotografías del antes y el después de un tinte y a lo mejor alguna promoción. Y ese es el contenido que todo el tiempo está publicando, y entonces luego la persona que es dueña de ese negocio se pregunta, es que no sé por qué por Facebook no vendo más. La razón por la que eso sucede es porque no está generando contenido que es notable para el buyer persona. Probablemente mostrar un antes y un después de un proceso de tinte sea relevante para una persona que está pensando en pintarse el cabello, siempre que ese antes y después me cuente una historia. Porque si yo no sé cuáles son los parámetros sobre los cuales eso que me están presentando debería tener un sentido con lo que yo estoy buscando, pues voy a pasar de esa información y me voy a seguir más adelante, ¿no? Entonces es importante crear contenido notable para el buyer persona, no para mí, que es otro de los típicos errores pues de las empresas y los emprendedores en general, ¿no? Yo hago un producto o vendo un servicio y entonces a la hora de comercializarlo lo explico como yo lo entiendo o lo explico con una base técnica de conocimiento que no debería ser así. Entonces, ¿cómo es que este usuario está utilizando qué palabras clave, qué términos utiliza para asociar un concepto de otro, de qué manera para esa persona es relevante el contenido que yo estoy generando? Y esa lista de temas, digamos, salen de un previo análisis que se hace a las buyer personas. Y el tema de aprovechar el contenido, bueno, es el cuarto pilar y esto tiene que ver con la distribución. Es muy común también ver organizaciones, empresas, emprendedores o demás que sacan su sitio web, ¿no? Probablemente en Wix o en GoDaddy o estos para no hacer una inversión muy alta de inicio, que está muy bien, son canales que funcionan, e integran un blog, ¿no? Y entonces en el blog empiezan a escribir y entonces redactan algunos artículos por semana y de repente ya tienen, no sé, una base de 50 artículos, pero nunca le avisaron a nadie que los artículos estaban ahí. Entonces, hay un proceso de distribución del contenido en el cual a través de correos, a través de redes sociales, a través de pauta, yo tengo que decirle a estos buyer personas que el contenido existe en un lugar, porque si no, difícilmente van a llegar, a menos de que de plano tenga una estrategia de Search Engine, que ya más adelante les voy a explicar, muy robusta y que entonces la propia búsqueda saque mi artículo. Puede ser que el usuario llegue directamente a esa información, pero si no, lo que tenemos que hacer como dueños de una empresa o dueños de una marca es distribuir el contenido. Entonces, bueno, los buyer personas, como les contaba hace un momento, son una representación semificticia de los clientes que yo puedo estar teniendo.
En esta representación semificticia, lo que yo hago es que evalúo no nada más la información demográfica, sino también cuáles son las motivaciones de esa persona, cuáles son sus patrones de comportamiento, dónde está, qué navega, dónde busca, qué tipo de compras hace en línea, cuáles son los retos de su posición o de su trabajo, por ejemplo, cómo concibe el éxito y diferentes preguntas. Hay una base de preguntas que ahora les voy a mostrar que pueden utilizar, pero en realidad dependiendo de cada sector, se pueden adherir, quitar o modificar las preguntas según sea conveniente, ¿no? Evidentemente, como pues hay mucha diversidad y cada vez hay más diversidad de nichos, es muy probable que las empresas tengan más de un buyer persona. Pueden tener incluso 10, 15 o muchísimos, ¿no? Sin embargo, de cara, digamos, a una aplicación de una estrategia digital básica, lo que tendríamos que hacer es seleccionar de todos esos posibles buyer persona que yo pueda tener como organización, cuáles son aquellos que o bien o más me interesan porque son personas que probablemente me consumen muchísimo, o cuáles son aquellos a los que quiero empezar a atraer hacia mi marca para que me pueda enfocar en ellos y que toda, digamos, mi estrategia de comunicación y de mercadeo vaya en línea con esos buyer personas. Entonces, aquí vienen en la presentación y en general en la certificación, y si buscan directo en internet también van a encontrar diferentes tipos de cuestionarios de cuáles podrían ser las típicas preguntas que se podrían hacer para identificar estos buyer personas. Ahora, la metodología para hacer esto y para yo poder decir, antes de siquiera empezar a postear en redes ni nada, es que tengo que hacer la evaluación de estas audiencias. La metodología lo que dice es que tienes que encuestar y entrevistar personas que o bien ya hayan sido tus clientes o que sean personas susceptibles de consumir lo que tú produces o fabricas, ¿no? Eso es como el deber ser, digamos. Luego la realidad es que es bien complicado que una persona te dé una hora de su vida para que además te cuente cosas que son como íntimas y así. Con algunas empresas y en algunos casos es posible cuando ya hay una relación muy cercana o cuando ya lleva esa persona consumiéndole por mucho tiempo a la organización, entonces hay una posibilidad de hacer esta petición y la gente accede, pero en caso de que no se pueda, que es la mayoría de los casos de hecho, pues entonces es intentar hacer un team back con toda la gente que está en tu equipo de tu organización o la gente que está colaborando con tu proyecto y entre todos tratar de construirlos. Y luego, eventualmente, irlos testeando en la medida en la que van teniendo clientes a través de la observación, a través de hacerle preguntas que no sean tan invasivas y así. Como les digo, el proceso correcto debería ser entrevistar, pero si no hay posibilidad de eso, pues bueno, se puede hacer de esta otra manera. Hay una serie de preguntas y después de que se hacen las preguntas a la mayor cantidad de gente posible, porque obviamente entre más respuestas tenga, pues más posibilidades tienes de tener una muestra representativa, lo que se hace es categorizar la información y analizarla para poder, digamos, concretar una ficha de buyer persona que se ve más o menos como esto. Puede estar en Excel, puede estar en Word, puede estar así escrito todo tal, pero bueno, visualmente sería bueno que lo hicieran como por cuadros también y que lo tuvieran como a la mano en su escritorio y demás a la hora de estar haciendo contenido en digital para que puedan siempre hacerlo desde la perspectiva del buyer persona y no desde la perspectiva de la gente que está en la organización. Entonces, como pueden ver en este ejemplo de Tommy Tecnología, pues aquí hay un background de que estudia, dónde trabaja, qué hace, hay un tema de retos, ¿no? De qué es lo que está persiguiendo de manera profesional, hay un tema de cuáles son las típicas objeciones que él hace a la hora de querer comprar, por ejemplo, un proveedor de programación, cuáles son sus miedos más grandes, cuáles son sus hobbies, obviamente la parte demográfica y cuáles son sus metas en la vida. Y hay una de las preguntas que me voy a regresar tantito, que de hecho es muy importante, que es la 26 y la 27, de cara un poco a que ahorita pues se ha acelerado mucho el tema del e-commerce, es saber si hace o no compras por internet y estas compras que hace por internet, de qué artículos son para ver si nosotros tenemos un poco de cabida ahí y luego identificar cuáles son los buscadores de internet que utiliza. Porque si yo sé que utiliza, me invento, Sopitas o el Universal o el AM o que navega ciertas páginas en las que yo tengo acceso a comprar un paquete publicitario, pues entonces eso es también parte de lo que tengo que hacer como estrategia digital y no nada más post en Facebook o post en Instagram, ¿no? Entonces es un proceso un poco más robusto y digamos un poco más completo cuando lo hacemos desde la perspectiva de inbound. Bueno,
Una vez que ya tenemos como identificadas estas audiencias, pero mejor identificadas, o sea, con más profundidad, les voy a contar el ejemplo rapidísimo de un buyer persona que nosotros tenemos en Tonic. De todos los que identificamos, nos quedamos con 3 que son los más relevantes, ¿no? Y hay un perfil de buyer persona que es una mujer, más o menos como de 35, 36 años, que es gerente de comunicación en alguna organización, en alguna escuela, en alguna empresa o demás. Y ese tipo de gerente de comunicación en el país, lo que quiere y lo que intenta perseguir es ir a trabajar de 9 a 6, a las 6 poder salir a tiempo de su trabajo para llegar a su casa, disfrutar a su familia, a sus hijos si probablemente los tiene, a su pareja, estar con sus amigos y así. Entonces, cuando busca contratar una agencia, lo que intentamos siempre decirle es, bueno, ¿cómo es que te mide tu jefe, por ejemplo? Y si su jefe la mide en función, me voy a inventar, de likes en Facebook, entonces le configuramos un proyecto de tal manera que le aportemos a lograr los indicadores de puesto que ella tiene para lograr luego las metas que la organización tiene. Y de esa manera se genera un rapport muy especial, una confianza muy particular y nos contrata, ¿no? Y entonces los procesos de compras, o sea, de compra con este tipo de gerente, se vuelven muchísimo más cortos. Entonces, ese es un ejemplo como muy sencillo de una vez que tuvimos el entendimiento de una persona que tiene este perfil, pues cómo es que pudimos como tal hacer una estrategia para luego poder abordar ese tipo de perfil, ¿no? El Buyer Journey justamente son estas etapas a través de las cuales cualquier persona que tenga acceso a temas digitales pasa por. De hecho, una persona que no compra en digital también pasa por estas etapas, solamente que las vive más en un proceso terrenal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de compra de cualquier usuario en el mundo? Hay una etapa de exploración, donde digamos que la persona o el buyer persona o el comprador o como le quieran llamar, tiene un reto, tiene una necesidad o detecta que algo necesita y no sabe ni cómo lidiar con eso y probablemente muchas veces no sabe ni qué es. Entonces, uno de los ejemplos más sencillos pues tiene que ver con la salud porque como que esa cadenita lo ejemplifica muy bien, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que empiezo a presentar síntomas de salud y me siento de una forma, todavía no puedo saber qué tengo y probablemente todavía no voy a querer ir al doctor. Probablemente ni siquiera todavía voy a querer contárselo a alguien. Entonces, lo primero que hago en el momento en el que empiezo a tener síntomas es que identifico esos síntomas y seguramente la primera cosa que voy a hacer es ir a buscar a internet y googlear esos síntomas. Y obviamente, pues como la información en Internet está súper segregada, pues yo ahí tengo la posibilidad de ver con mis síntomas que puedo tener diferentes enfermedades. Entonces, justamente en ese momento, cuando yo empiezo a ver todo el panorama de opciones de enfermedades que tienen que ver con mis síntomas, paso a la etapa de consideración. Y eso pudo haber sido en el mismo momento en el que me senté a buscar en Google que me dolía la cabeza, o eso puede ser 3 días después, o eso puede ser 3 semanas después, o 3 años después. O sea, los procesos entre una etapa y otra varían muchísimo en función del tipo de necesidad y en función del tipo de buyer persona al que corresponda tu audiencia o directamente al que tú seas, ¿no? Si hacen este ejercicio a partir de ahora, de cada vez que van a comprar algo, cómo es que se están moviendo en su buyer journey, se van a poder identificar cómo estas etapas son tan evidentes. En el momento en el que yo empiezo a considerar que hay un cierto grupo de enfermedades que, digamos, como que topan directamente con los síntomas que yo tengo, entonces empiezo a considerar cuál de esas enfermedades es que es la más adecuada, por decirlo de alguna manera, a los síntomas que yo genero. Entonces, de esa manera puedo decir, pues a lo mejor en internet me sale como que desde que tengo amigdalitis hasta que tengo cáncer o que probablemente ahora con todo lo que está pasando que tengo COVID. Entonces, empiezo a considerar entre esas opciones cuál de esas es la que más se apega a mi realidad. Y en el momento en el que yo empiezo a considerar esas opciones, me empiezo a mover a la etapa de decisión en la que ya tomo una decisión sobre qué voy a hacer con eso que descubrí y con esas cosas que consideré. Y en esa etapa de decisión perfectamente puede ser comprar el producto o servicio de cada uno de ustedes o comprar un sustituto o comprar el servicio de una marca internacional o directamente no hacer nada.
Eso también es una de las salidas en el proceso de decisión que muchas veces las marcas no consideramos. ¿Qué pasa con toda esta gente que sí llega a toda la etapa, que incluso busca proveedor, que incluso a veces pide cotización y se queda con su necesidad como es? ¿Cómo puedo de esta manera, en el entendimiento de esta persona, desde mi proceso de buyer persona, meter preguntas que me hagan saber qué es lo que le haría no decidirse por un servicio que cubra las necesidades que yo genero? Y entonces de esa manera, entendiendo las posibles objeciones y las posibles salidas de diferentes consumidores, entonces empiezo a generar contenido para, digamos, motivar que eso no sea un factor de declinación de compra, ¿no? Como les decía, el cuarto pilar es el contenido notable, que tiene que ver con toda esta generación de contenido, de tanto de los problemas y de los retos que puede tener mi buyer persona, como de las diferentes opciones que puede considerar. Y sí, eso incluye a nuestra competencia también. Una de las principales como temores que pasan a la hora de hacer estrategia digital es que me roben mi contenido, ¿no? Y por eso la gente no quiere hacer a veces guías, y por eso la gente a veces no quiere dar charlas o mandar presentaciones, porque uno siente como que le roban el know-how. Pero la realidad es que cuando se empieza a hacer estrategia digital desde la conciencia y desde la responsabilidad, nos damos cuenta como proveedores de productos y servicios que entre más eduquemos a nuestros usuarios, menos tiempo nos vamos a tardar convenciéndolos de que somos una buena opción para ellos. Entonces, siempre que vayan a hacer contenido, háganlo educativo, siempre. Si están hablando de café, que la gente sepa cómo diferenciar un café de otro. Si están hablando, por ejemplo, no sé, de consumo local, entonces explicarle verdaderamente por qué consumir local está ayudando a Juanito, a María, a Elvira en su proceso de vida también. O sea, hay que educar a la gente en lo que nosotros estamos haciendo. Una de las campañas de inbound que nosotros tenemos para Tonic particularmente es que tú puedes descargar un plan de comunicación, o sea, el machote del plan de comunicación para que lo hagas para tu organización. Y cuando yo veo que las Éricas gerente, que son este buyer persona del que les hablaba hace un momento, empiezan a descargar esa guía, yo sé que no lo van a llenar y sé que no van a terminar el proceso de comunicación digital, pero ya accedieron a una plantilla de una guía que yo realicé, y en el momento en el que no sé, se bloqueen o les dé flojera o pase lo que tenga que pasar con ese perfil por su propia demografía y por su propio entendimiento, lo que van a hacer es contactarnos. Entonces, la invitación sería en el tema del contenido es hacer contenido educativo y que lo estén literalmente regalando al mundo, ¿no? Y obviamente en ese proceso Inbound también te dice, ok, tú puedes hacer todo el contenido educativo y regalarlo entre comillas, pero a cambio, lo que yo te pido para yo poderte dar este cupón de descuento, esta guía, el acceso a esta entrada de webinar y así, pues es que me regales tus datos. Y el nivel de datos que podemos solicitarle al consumidor varía en función del tipo de regalo que sea, pero con la intención de que ustedes puedan empezar a generar una base de datos a la cual luego le puedan mandar promociones, luego le puedan mandar noticias, luego le puedan mandar lanzamientos de nuevos productos, invitaciones a eventos basados en la etapa de journey en la que se encuentran. Entonces, a la hora de establecer el contenido, yo tengo que identificar qué contenido, a qué buyer persona hago para la etapa de exploración, y cuando esa persona responde al contenido que yo hice en esa etapa, yo puedo inferir que este grupo, estas 15 personas que a lo mejor descargaron esta guía, están en la etapa de exploración. Entonces ya sé que todavía no les tengo que invertir tanto tiempo de seguimiento. Pero, por ejemplo, si en la etapa de decisión el contenido que yo estoy regalando es una hora de asesoría gratuita, por ejemplo, en el caso de nosotros, la persona que me pide asesoría gratuita, yo ya sé que está en la etapa de decisión porque ya hice un previo análisis. Entonces, le doy la asesoría gratuita y sé que va a comprar un servicio. Es un poco como poder identificar cuáles son estos triggers o estos detonantes que tiene mi buyer persona en cada una de las etapas, para que entonces yo pueda clasificar mi Excel con mi base de datos, o si tienen un CRM mejor, con mi base de datos de todas las personas que me pueden consumir, y que yo pueda saber en qué momento de su recorrido de compra están, para poder activar una promoción en cada una de las etapas, o un contenido o un incentivo, ¿no?
Entonces, bueno, les comentaba un poco de la distribución de contenido. Es importante hacerlo a través de la web, hacerlo a través de un blog, hacerlo a través de redes sociales, hacerlo a través de landing pages, hacerlo a través de email marketing. Si pueden hacer campañas de Google AdWords con tema de red display, también las pueden hacer. Si quieren sacar una nota de prensa en un periódico que tenga cierta categoría y ahí incluirle un link que los lleve al sitio o algún artículo de referencia, también lo pueden hacer. Si se quieren dar de alta en todos los directorios digitales que quieran y ahí poner la liga del blog en el que ustedes escriben, también lo pueden hacer. Entonces, no nada más en redes sociales, hay muchísimos canales digitales sobre los cuales nos podemos promocionar. Recientemente he asesorado a una persona que tiene una organización, quiere hacer una tienda en línea, y entonces, bueno, están construyendo la tienda y me decía como de, ¿cuánto tiempo crees que pase entre que yo lance mi tienda y ya empiece a vender como muchísimo por ahí? Y pues bueno, eso depende de muchos factores, ¿no? Particularmente también depende del posicionamiento que se le dé a la tienda, de a cuántas personas les dices que la tienda existe, de si le vas a inyectar o no un presupuesto tanto a redes como a la pauta en Google Ads, o sea, depende de varios factores. Pero también le decía, o sea, ¿por qué nada más quieres posicionar esta tienda? Hay muchísimas más tiendas en línea que probablemente por su modelo de negocio aceptan proveeduría, entonces tú podrías tener tu tienda en línea hecha perfecto y también podrías vender tus productos en las tiendas de otras personas que de hecho ya se encargan de promocionar, de pautar, de meterles dinero y así. Y de esa manera entonces empiezas a expandir la forma en la que haces estrategia digital. Y eso es algo que, o sea, en ese momento me contestó, claro, no se me había ocurrido. Justo por eso hay que sentarnos a analizar cómo voy a estar abordando mi estrategia digital, no nada más considerando Facebook e Instagram como los principales canales para poder comercializar. Porque a menos que seamos una organización no gubernamental que, por ejemplo, lo único que quiere hacer es posicionar un concepto, a menos que eso sea así, la mayoría de la gente que está haciendo campaña en redes sociales lo está haciendo para vender. Entonces, si yo lo que quiero es vender, pues entonces tengo que buscar formas para vender que no nada más sea a través de el único canal en el que todo mundo está o en el que todo mundo intenta, que es Facebook, ¿no? O Instagram en este caso, que ya está un poco más de moda. Entonces, hay otras muchas formas de poderlo lograr a través de los canales. Este gráfico que están viendo en pantalla muestra de manera como muy orgánica cómo debería verse una estrategia digital implementada, digamos, como de principio a fin. Entonces, una estrategia digital, digamos, empezaría desde todo lo que yo genero en mi sitio web a través de blogs, a través de noticias, a través de contenido como tal, cómo eso baja en artículos, como les comentaba, cómo cada artículo tiene un call to action que invita a la persona a una acción dependiendo de la etapa del proceso de compra en el que se encuentre, cómo esa acción culmina en una página de aterrizaje donde puede obtener lo que sea que yo le prometí en el artículo. Si fue una guía, si fue un cupón, si fue el acceso a un evento virtual o lo que sea, eso tiene que caer en una landing en donde la persona pueda dejar sus datos, obtener su premio y entonces hacer un proceso de conversión. Cuando yo tengo mi call to action y lo mando lo tengo que linkear a una landing page, luego ese link de esa landing page o de este artículo que estoy tratando de promocionar lo tengo que distribuir de diferentes formas. Una de ellas es a través de redes sociales, otra puede ser a través de los canales de distribución online y otra puede ser a través de email marketing. Entonces, digamos que todo el centro de lo que este tipo de metodología nos invita a hacer es que desarrollemos un nivel de contenido súper robusto que esté basado en estas peculiaridades que tiene mi buyer persona y relacionado con las 3 etapas del proceso de compra que cada uno de ellos vive, para que cuando esté haciendo una búsqueda en Google sobre un reto, sobre una opción a considerar o sobre un proveedor, llegue a mí fácilmente. Si yo no estoy generando este nivel de contenido, difícilmente voy a poder lograr pues que la gente entre a mi sitio web o que la gente compre en mi tienda en línea o así. Entonces, es muy importante que ustedes estén trabajando en sus estrategias digitales en las 3 etapas de proceso de compra. Si solamente trabajan en la etapa de decisión, que es lo que la mayoría hace, con promociones, diciendo cómprame, 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 termina siendo muy invasivo y probablemente
termina como no generando este engagement que queremos que la gente tenga con cada una de las marcas. Y si lo hago desde las 3 etapas, puedo tener un proceso de convencimiento orgánico y no nada más ocuparme de los clientes que hoy están en la etapa de decisión, sino también de los clientes que hoy se están dando cuenta que tienen una necesidad y que entonces esa necesidad después se va a repercutir en una decisión. El tema de los call to action, CTA es es el acrónimo de call to action o llamado a la acción. Entonces, cuando ustedes escriban un artículo de blog, y que seguro lo han vivido cuando han navegado alguno, escribes un artículo de blog o estás leyendo uno que diga, por ejemplo, ¿qué debo empacar para irme a Canadá? Me invento. Y entonces vas leyendo el artículo de blog y de repente te aparece un banner que dice, reserva tu vuelo a Canadá hoy mismo. Y cuando tú le picas ahí, así casualmente llegas a despegar a una promoción de vuelo de Canadá. Eso es un llamado a la acción. Entonces, en todo el contenido que ustedes redacten, tipo artículo, tienen que identificar qué tipo de llamado a la acción le motiva al buyer persona en la etapa de proceso de compra en el que está, al que obviamente responde su contenido, ¿no? Entonces, de esa manera pueden lograr que la gente, mientras está leyendo algo, se vaya a un lugar al que ustedes los quieren mandar, que eso es lo que es importante. Y las landing pages son las páginas de aterrizaje que se pueden hacer como desde un sitio web y seguramente, o sea, casi que puedo asegurar que seguramente todos ustedes han vivido un proceso de inbound. Por ejemplo, si van a descargar una guía o van a descargar un cupón o lo que sea, llegan a una página en donde para obtener ese cupón o esa guía tienen que llenar un formulario de contacto, les piden su nombre, su teléfono, su correo, le dan enviar y entonces reciben el premio. Esa es una landing page, una página de aterrizaje que precisamente solamente busca que el usuario o sea, aterrice desde el blog en el que estaba, aterrice a ese llamado a la acción para que me deje su información y canjee su promoción. Entonces, cuando ustedes, no sé, van a hacer un 10% de descuento, he visto, por ejemplo, algunas promociones en Facebook como de, si pones un puntito aquí, lo compartes y tagueas a 25 amigas, te ganas un 10% de descuento en maquillaje. Probablemente sería muchísimo más importante y más certero para que la marca se quedara con información, decir, si te interesa el 10% de descuento, da clic aquí, llena tus datos y obtén el cupón. Y no tienes que andar tagueando a nadie. Porque luego también lo que sucede es que de hecho la persona reciba el cupón no significa que lo va a usar. Entonces, algunas veces las empresas dicen, no, pues es que me da miedo sacar promociones así como abiertas, porque qué tal que la descarga 1,000,000 de personas. Puta, ojalá la descargara 1,000,000 de personas, ¿saben? Entonces, a veces no hay que ser como tan miedosos y hay que ir probando. Y obviamente si les gusta ir más lento, pues pueden poner términos y condiciones, yo qué sé, o sea, tienen que cuidar sus promociones también. Pero no las promociones son lo único que se puede compartir por redes. O sea, se pueden compartir guías, contenidos, presentaciones. De hecho, por aquí en la presentación viene una tabla que tiene ideas. Entonces, bueno, este es un ejemplo, me lo voy a saltar. Aquí viene un poquito, esto lo hice también hace ya un poco de tiempo, entonces probablemente haya que actualizar un poquito, pero sigue siendo vigente porque en México tardan las cosas muchísimo en cambiar. Entonces, digamos que Facebook sigue sirviendo para promocionar productos, servicios o eventos, YouTube para educar y mostrarle al consumidor el uso correcto de productos, el uso correcto de servicios. En Twitter, típicamente cosas de política, influencers, popularidad, todo lo que tenga que ver más como con marca personal. LinkedIn, hay muchas empresas que nos dicen, no, pues es que yo soy B2B, ¿no? O sea, mi organización vende B2B, entonces quiero que me hagan una estrategia así, que me ayude a vender muchísimo por LinkedIn. La respuesta que yo normalmente doy, basada en mi propia experiencia, ¿no? Probablemente hay agencias a las que les ha ido increíble en LinkedIn, pero a nosotros no, porque lo que nos hemos dado cuenta es que LinkedIn es una bolsa de trabajo gigante. Entonces, ir a vender por ahí no es opción. O sea, para eso mejor usa mailing o de verdad mejor vete a los networkings del Club de Industriales. Más bien, LinkedIn serviría más como para procesos de talleres, incluso si estás haciendo, por ejemplo, una campaña desde el Departamento de Recursos Humanos porque quieres reclutar, yo que sé, operadores o quieres reclutar gente de servicio al cliente, pues entonces ahí sí puedes hacer una campaña a través de LinkedIn. Y temas de relaciones públicas, ¿no? O sea, como de, no sé, estoy buscando que alguien sea orador en un congreso, entonces busco a la persona que me interesa, le dejo un mensaje y si conecta conmigo, pues puedo seguir un proceso de conversión. Instagram, bueno,
particularmente para producto, ahora mismo ya se está utilizando como mucho más para temas de servicios y ahorita con la pandemia, pues para casi todo lo que se pueda. Instagram todavía tiene muchas limitaciones publicitarias, entonces, aunque se está poniendo como muy de moda, la realidad es que tiene pocas posibilidades de conversión, pero se puede utilizar. Y además pueden hacer una estrategia, digamos, espejo, que es lo que nosotros normalmente hacemos, en donde hacemos contenido para Instagram y se hace una estrategia basada en Instagram y se espejea con Facebook. Entonces, digamos que sí va a ser el mismo nivel de contenido en las dos redes sociales, pero en un solo esfuerzo. Entonces, cuando hay poco recurso, o tanto económico como humano, lo que pueden hacer es concentrarse en Instagram, que es desde donde te permite espejar a Facebook, hacer su estrategia ahí y entonces tener contenido en los dos canales, ¿no? Pinterest para tema de productos. Pinterest también es una excelente red para distribuir contenido de blog, entonces también les recomiendo que lo hagan ahí. WhatsApp, obviamente todo lo que es business WhatsApp, grupos y todo este tema se ha vuelto, o sea, un super hit en estos temas y pues evidentemente el mail, ¿no? Aquí vienen un poco de formatos de contenido que, digamos, se pueden regalar en este proceso que les cuento para generar base de datos y que con eso puedan tener una estrategia digital pues en condiciones, ¿no? Y que no nada más tengan likes o que no nada más tengan compartir, porque el otro día un cliente me decía como de, o sea, con esto que estamos haciendo, ¿cuántos seguidores me vas a conseguir? De entrada, pues eso es súper difícil de saber, ¿no? O sea, Facebook cada vez es más restrictivo en la manera en la que puedes tabular como los alcances de las campañas. Pero mi respuesta iba más encaminada a, o sea, el hecho de que tú tengas 300,000 personas en Facebook siguiéndote, si no te están comprando, no te sirve de nada. Yo prefiero que tengas 3,000 personas nada más y que de esas 3,300 te estén comprando activamente, porque entonces ahí sí podemos hablar de retorno económico, entonces ahí sí podemos hablar de conversión. Pero cuando solamente tienes comunidad por tener y que ni siquiera son de tu segmento, ni de tu nicho, ni de tu nada, lo único que eres es popular, pero lo popular no necesariamente vende. Entonces tengan mucho cuidado ahí como también en discernir cuáles son los indicadores que a ustedes les van a interesar y que la verdad, o sea, bajo todas las consultorías que yo he dado, siempre el indicador que importa es el económico. Lamentablemente necesitamos dinero para hacer todo lo que hacemos. Entonces, en la medida en la que yo conduzco mi estrategia digital para que genere conversión, desde que yo pueda obtener datos de personas que están interesadas en mí, desde que yo pueda hacer que personas digamos, consuman mis promociones y desde que yo puedo hacer que personas de hecho me compren, entonces ahí sí puedo hablar de que mi estrategia digital es efectiva. Entonces, algo de los formatos de contenido que se pueden hacer como, digamos, para regalar o para ir convirtiendo al usuario hasta que esté listo a hacer un proceso de decisión, pueden ser casos de o estudio, videos, webinars, podcasts, infografías, white papers, hojas de cálculo, cuadros comparativos, ebooks, plantillas, informes, presentaciones, guías de compra, o sea, y si se dan cuenta, todo este contenido que la gente consume y que de hecho ahora, no sé si les pasó, pero con el COVID, eh, hay como 3 formatos de contenido que ahora mismo están circulando por los grupos de WhatsApp, ¿no? Contenido número 1, memes, obviamente memes, stickers y todas esas cosas. Contenido número 2, los videos del gobernador o del presidente o videos de algo que está pasando que la policía hizo mal. O PDFs, de qué hacer ante el COVID, de cómo cambiar esto del COVID. Entonces, todo lo que se está consumiendo en canales digitales es de hecho contenido. No son promociones, no son códigos de descuento, no son nada de esas cosas, son contenido. Entonces, obviamente, ustedes también pueden circular en cierto momento cosas más alineadas a un tema promocional, pero de entrada lo que se sugiere bajo la rigurosidad de esta metodología es que se comparta contenido de valor. Y obviamente, pues tampoco PDFs de 75,000 páginas, porque la realidad es que nuestra sociedad no lee. Entonces, si yo puedo, digamos, como abstraer una guía de 50 páginas en un video de 60 segundos, pues probablemente voy a lograr más avance que lo que he logrado antes. Y no es necesario tampoco andar contratando agencias para que nos hagan 65,000 videos. Ya hay muchas herramientas gratuitas, aplicaciones del teléfono, incluso aplicaciones propias en las computadoras que nos ayudan a sacar video. Y luego no tienen que estar tan perfectos. O sea, obviamente hay una relación entre que visualmente sean atractivos y eso también genera otro tema de entendimiento en la psique del consumidor, pero también pueden ser videos normales.
Los white papers son plantillas de documentos que tú le mandas a alguien para que luego esa persona ponga sus logos y diga que esa persona los hizo. Entonces, por ejemplo, HubSpot hace muchos white papers para las agencias. Entonces nos dice como de, mira, con este white paper le puedes enseñar a tu consumidor 25 cosas que debe tomar a la hora de hacer un sitio web. Entonces tú descargas el white paper, le pones tu logo por todos lados y compartes el contenido. Entonces esa es una forma en la que ellos, que son la agencia de las agencias, nos dan, digamos, como, pues, insumo para poder ayudar a otras empresas, ¿no? Sé que ya estamos un poquito sobre el tiempo. ¿Solo me puedes confirmar hasta qué hora tengo exactamente a las 7 en punto? Realmente ya es como tú andes de tiempo, digo, la tenemos programada hasta las 7, pero si necesitas 15, 20 minutitos más, la verdad es que el chiste pues es aprovecharlo y más bien como tú andes de tu disponibilidad. Sí, bueno, yo tengo toda la disponibilidad del mundo. Si ustedes necesitan salirse o irse o algo, me dicen, pero ajá, lo que tenga que Aquí tardar. tienes fans, dice Josué que lo que necesites. Perfecto, listo. Y Entonces, Alfredo que adelante. así me relajo porque estaba como estresadísima. Vale, entonces, bueno, estos son Muchas como los gracias. formatos de contenido que les decía que pueden utilizar. Voy a seguir por acá. Bueno, la siguiente diapositiva es cuáles son estos elementos clave para el desarrollo de un plan de comunicación digital. Este es un formato que nosotros nos inventamos, ojo, no es que tenga que ser así, pero yo soy una persona muy táctica, entonces yo necesito ver todo así resumido en un lugar para saber qué pasos tengo que dar para lograr una cosa. Entonces, de esta forma logramos abstraer, digamos, como la estrategia digital, no nada más la nuestra, sino la de varios clientes. Digamos que aquí lo que esta ficha representa es como, sí, la abstracción de una de las aristas de un plan. Entonces tenemos el objetivo general de la empresa, en este caso, por decir algo, era aumentar el posicionamiento digital de marca en un 50% en 2017 comparado con 2016, ¿no? El objetivo específico era aumentar en un 50% el número de buyer personas que reciben noticias de Tonic. Y el buyer persona en este ejemplo se llama Antonio Empresario. Les voy a contar de Antonio, ya les conté de Erika. Antonio Empresario es un empresario que nos consume, pero lo voy a explicar como siempre lo explico y espero que no haya ningún Antonio Empresario aquí, pero es un hombre que está arriba de los 50 años, ¿no? Que está en la crisis de la mediana edad y que como ya llegó a un punto en su vida en donde probablemente ya trabajó mucho tiempo, ya tuvo empresas, ya quebró negocios, ya hizo todo, y ahora simplemente está como, pues ya un poco disfrutando del trabajo que ha construido, se le vuelve a meter la espinita de emprender. Y normalmente este tipo de perfil, en nuestro caso, en el caso de Tonic, es un perfil que anda buscando hacer como negocios que son un poco más divertidos. Entonces nos ha tocado empresarios que quieren hacer restaurantes, antros, parques, no sé, modelos de venta digital, o sea, como cosas ya como más modernas, porque están en la crisis de la mediana edad, esa es su realidad. Entonces, cuando llegan con nosotros, por ejemplo, siempre que me busca alguien que es un prospecto que pues, se ve de esa edad, pues yo ya sé que es este perfil. Entonces empiezo a llevar la relación en función de las necesidades que tiene este perfil. Y este perfil particularmente, como yo ya sé que lo que anda buscando es abrir un nuevo negocio porque está aburrido, pues entonces a ese tipo de perfil todo el rato le estoy mandando información de tendencias, le estoy mandando información de nuevos formatos de negocio, le estoy mandando información de investigación. Este es de los perfiles en Tonic que más nos compra investigación de mercado, desarrollo de concepto de marca, desarrollo de experiencia de marca, porque como literalmente tiene el resto del tiempo que le queda de vida, y lo voy a decir así, para poder armar ahora sí con súper calma cualquier otro tipo de negocio nuevo, porque él ya dejó consolidado uno y de ese vive, y este nada más es como un ingreso adicional o un hobby, pues entonces lo hace con mucha calma y nos permite hacer todo el proceso ideal en un desarrollo de negocio nuevo, que es desde la investigación hasta el testeo y la puesta en marcha. Entonces, en el caso de Antonio, por ejemplo, para Antonio Empresario, que era mi buyer persona en esta estrategia que les estoy mostrando, en la etapa de journey de exploración,
lo que hicimos fue como estrategia desarrollar contenidos de interés a los insights de Antonio que yo tenía en su ficha de buyer persona en un formato de blog y en un formato de postales para redes sociales con el tema de 5 claves para lograr rentabilidad en la empresa. Entonces, ese tema lo escribimos, aunque no tiene nada que ver con un nuevo negocio, lo escribimos porque es el tipo de contenido que Antonio consume para su negocio actual. Él siempre anda buscando cómo rentabilizar más. Y eso lo sé porque en el caso de este ejercicio nosotros sí entrevistamos en aquel momento a nuestros 50 y pico clientes y de ahí fue que sacamos esa información. Entonces, los Antonios empresarios que eran nuestros clientes nos decían que el tipo de artículos que ellos leían tenían que ver con el tema de la rentabilidad. Entonces empezamos a escribir contenido de rentabilidad y entonces ahí había un call to action que llevaba a la descarga de una guía o a la descarga de, ya no me acuerdo, creo que era una guía en ese momento. Y el indicador es el número de perfiles de Antonio que recibieron el artículo. Obviamente, cuando yo mando, por ejemplo, este artículo vía mailing a la base de datos que tengo de la empresa, que tiene, no sé, me voy a inventar, 1000 correos electrónicos, después yo me doy cuenta que en el análisis de los resultados de ese envío, cuántas de esas personas que corresponden al perfil de Antonio me leyeron. Y ese es un indicador que a mí me hace saber que llegué de manera adecuada a esta persona. Lo ideal sería que en realidad este contenido solamente se distribuyera a perfiles de buyer persona que fueran el perfil de Antonio, ¿no? Pero normalmente la realidad es que ninguna empresa, yo no he visto alguna vez en mi vida, ninguna empresa tiene una base de datos sana, no tiene una base de datos actualizada, no tiene una base de datos segmentada. Entonces, cuando seguimos mandando mailings generales, por eso es que nuestros mailings a veces se vuelven spam. Y por eso es que cuando yo le digo a un cliente, una de las estrategias más efectivas para vender es mandarle correos a la gente, me dicen no, claro que no, porque a mí me llegan 55 correos diarios de un chorro de boletines a los que me inscribí y no leo ninguno. Claro, te inscribiste a 55 newsletters de cosas que no te importan. Entonces, por eso no lo vas a leer. Pero te apuesto que si en alguno de esos boletines hay un tema que te importa, ese correo lo abres. Entonces, el trabajo responsable de los que hacemos este tipo de estrategias o de ustedes, si son los que lo van a hacer para su propia empresa, es mandarle contenido por correo solamente a la gente que quiere saber de ti y solamente a la gente que quiere saber de tu contenido. Es muy típico pensar que entre a más correos le mando información, pues más gente me va a conocer. Sí, eso es sin duda es cierto, ¿no? Y es una estrategia que nosotros de hecho aplicamos bastante porque pues algunas veces no hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, ya cuando estás creando un proceso de conversión más sofisticado, lo ideal sería que tú directamente pudieras escoger qué contenido le mandas a qué grupo de gente, solo porque esa gente sabes que tiene interés de ese tema. Por ejemplo, nosotros tenemos varias guías que se pueden descargar de la página, ¿no? Entonces, cuando yo veo que ciertas personas descargaron la guía de, yo qué sé, cómo hacer un sitio web de forma fácil, pues entonces lo que eso me está diciendo es que ese grupo de personas que descargaron esa guía les interesa información que tienen que ver con sitios web. No les interesa información de diseño, ni de responsabilidad social, ni de cualquier otro servicio que yo hago. Les interesa el de la guía que descargaron. Entonces, eso me da información para yo poder seguir enviando contenido. Para eso, lo que se tendría que hacer, digamos, de manera sofisticada, o no sofisticada, sino como de manera un poco más ordenada, sería que a la hora de que ustedes construyeran su propio sitio web, de entrada lo intentaran hacer, si pueden, en WordPress, que además es muy fácil administrar y que pues, el look and feel puede quedar bastante bien, para que entonces puedan hacer tantas landings como necesitan para ejecutar su estrategia digital. Y que cuando puedan descargar estos Exceles de la gente que descargó de los diferentes call to action que tienen en su estrategia corriendo, entonces puedan tener bases de datos distintas por cada tipo de contenido que ustedes regalan. Una cosa que hicimos, por ejemplo, para un cliente que está en la Ciudad de México, este cliente abrió la primera clínica de cannabis medicinal en el país.
si bien el cannabis todavía no está regulado, el servicio que él da es el de la atención médica con enfoque en cannabis, ¿no? Entonces él puede operar perfecto y no está irrumpiendo ninguna ley, pero obviamente está esperando la regulación para ya entonces sí poder vender producto y poderle vender el tratamiento efectivo al usuario. Entonces, cuando se trata de cannabis, que además es una planta que está súper estigmatizada y súper estereotipada y poco entendida por la gente porque lo asumimos como una droga y entonces ya nos da mucho miedo, sin poder conocer la realidad terapéutica de la propia planta, pues es bien difícil comunicar. Y este cliente, pues obviamente nos pidió pues hacer base de datos, porque al final lo que él necesita es gente enferma que se quiera tratar con este tipo de planta, ¿no? Entonces, lo que hicimos para él fue desarrollar una estrategia de contenido súper robusta, o sea, miles de temas, desde cáncer, ansiedad, Parkinson, estrés, TPT, o sea, desde todos los padecimientos, que de hecho eran los padecimientos que tenían más índice de enfermos en México, y solamente definimos 3 call to actions, justamente para que no fuera tan difícil administrar. Entonces, definimos una guía de cómo el cannabis puede apoyar a tu padecimiento, definimos un webinar de directamente cómo ciertos doctores con enfoque en cannabis te pueden ayudar y definimos la invitación a un taller era yoga y cannabis. Entonces, con estos 3 call to actions esparcidos por todos los artículos de blog que se les ocurran, fue muy fácil administrar la base de datos y de esa manera pues se logró que la clínica empezara a tener pacientes porque además era una clínica nueva. Entonces, con esto les quiero decir que no necesariamente se tienen que inventar 70,000 call to actions. A lo mejor a veces solo hay que hacer 3 y probar 6 meses con esos 3 y ver cómo resulta la cosa. Y si no resultó tan bien, pues entonces hacer team back y volverlo a hacer. En digital esa es la ventaja, que se puede estar cambiando, ¿no? Entonces, esa sería como una sugerencia si la quieren tomar. Por ejemplo, es otra ficha que tiene que ver también con el tema de Antonio, pero en este caso Antonio ya está en la etapa de consideración, entonces aquí el tema ya estaba como mucho más alineado a su contexto. O sea, yo ya no nada más estoy hablando de rentabilidad en las empresas, sino estoy hablando de rentabilidad en las empresas queretanas. Entonces, este artículo tiene mucha más probabilidad de apertura y la realidad es que está enfocado así porque yo ya sé que Antonio, el que lo abra, ya está considerando algo. Antes solamente estaba buscando información, por eso solo hablábamos de rentabilidad, ¿no? Aquí ya está buscando algo porque si lee mi artículo que ya está basado en una situación, en un lugar, en un contexto, en un tema muy específico, yo ya sé que se ha movido de la etapa de exploración a la etapa de consideración. Y luego, posteriormente, viene la etapa de decisión. En este caso ya era la solicitud de una asesoría gratuita para medir la rentabilidad de tu negocio, bla, bla, bla. Y así se puede hacer como este circulito que les cuento. La metodología inbound como tal tiene, digamos, como estas 4 fases, que es atraer, convertir, cerrar y deleitar. Y esa metodología toda vive en web. Entonces, esto quiere decir que hay un grupo de gente que son desconocidos, que están ahí navegantes del Internet, y que yo como empresa tengo que hacer procesos de atracción para que esa gente desconocida llegue a mi sitio web, o llegue a mi perfil de redes sociales, o llegue a mi landing page, o llegue a donde sea que tenga que llegar, que sea un canal que yo administro como marca. Hago todo el proceso que tengo que hacer de atracción, que ahí normalmente es donde vive la pauta de Facebook, la pauta de Google, algunas búsquedas de blog y así, en donde yo estoy intentando que esa persona venga a mi sitio, ¿no? Una vez que llega a mi sitio, en mi sitio tiene que esa persona ser capaz de convertirse en algo, que puede ser desde que se inscriba a mi newsletter, que pueda ser desde que me mande una pregunta, que pueda ser desde que me deje un comentario, me mande un inbox, que puede ser que descargue una guía. O sea, hay muchos tipos de conversión, pero yo siempre tengo que esperar que cuando entre a ese espacio digital que yo le estoy poniendo a su servicio, se convierta. Eso es muy importante. Hay muchos sitios, muchísimos sitios en Querétaro, en donde de entrada siguen en flash, imagínense, o sea, terrible, o sitios que solamente tienen información y no tienen, o tienen el formulario de contacto súper mega escondido. Esos sitios nunca van a convertir y nunca le van a ayudar a nadie a vender. Entonces, por eso es que si ustedes se meten, de hecho, al sitio de Shopify, que es este proveedor que te da como la estructura para desarrollar una tienda en línea, o sea, si ustedes se meten y pueden hacer el ejercicio en sus compus ahorita si están, lo primero que van a llegar es a un lugar donde les pide su correo electrónico.
y les dice, empieza tu prueba gratis por 30 días, déjame tu correo electrónico. Porque ni siquiera les ha dicho quién es Shopify, dónde está, cuáles son sus valores, no les ha dicho nada. Y ya les está pidiendo un dato de contacto. Obviamente hay mucha gente que no lo va a dar porque es desconfiado o lo que quieran, o no está lista para convertir, lo que sea. Se sale de ahí. Si ustedes se salen de ese pop-up que tiene Shopify y entran a la página, lo primero que van a tener es un banner donde les vuelve a pedir su correo electrónico. Entonces, nuestro sitio web tiene que estar desarrollado para convertir. Es importantísimo. De otra manera no se va a poder lograr ningún tipo de sofisticación en la estrategia digital. Entonces, normalmente cuando se acercan con nosotros y nos dicen algo sobre cómo quiero empezar ya a mi camino digital bien en forma, lo primerito que se hace es el sitio. Lo primero, porque si tú no tienes un sitio decente en el cual tu lead aterrice, encuentre información de valor, se pueda convertir y tenga un pretexto para estar volviendo al sitio a navegar, pues entonces no hay nada que hacer. O sea, podemos intentar hacer pininos en Facebook y ahí medio meterle dinero a Instagram y seguramente te va a dejar algo, pero no te va a dejar todo lo que te tendría que dejar una estrategia digital robusta. Una vez que se hace ese proceso de conversión, entonces tiene que haber un proceso de cierre. Porque que una persona me pida una asesoría, que una persona entre a un webinar, que una persona me pida en el formulario de contacto una cotización, no significa que me va a comprar. En el único proceso en el que digital, en el que el proceso de conversión se cierra, es si directamente tengo un e-commerce en el sitio. Pero muchas empresas no tienen e-commerce en el sitio o muchas cosas no se pueden vender en e-commerce, ¿no? Por ejemplo, algunos servicios pues no se podrían vender así. Entonces, siempre después del proceso en donde la persona convierte a una venta, por decirlo de alguna manera, a una cotización, hay un proceso que después un vendedor tiene que terminar. Entonces, estos dos procesos, tanto el de atracción, de marketing, que llega hasta un proceso en donde la gente está en una base de datos y luego las actividades que sucedan de seguimiento son clave para poder convertir. Entonces, también cuando tenemos alguna estrategia digital con un cliente y, por ejemplo, le hacemos Google Ads, todo el tiempo estamos intentando hablar con él para decirle, oye, si ya te empieza a llamar gente o te empiezan a llegar formularios de contacto, necesitamos que nos avises cuánto te compró esa persona y necesitamos que lo monitores. Porque de esa manera, si tú invertiste 10,000 pesos en tu campaña de publicidad en Google y te compraron 3 clientes, pero esos 3 clientes se gastaron en ti, yo qué sé, 80,000 pesos, puedo calcular el retorno de inversión. Y entonces ahí sí te puedo decir, mira, más o menos por cada 10,000 pesos vas a estar obteniendo esta cantidad de retorno. Entonces es súper importante tener esos procesos de cierre y de medición. Y después la última etapa, digamos que tiene que ver con el deleite. En la realidad de Querétaro, digo, no sé si hay gente de otros estados, pero y si hay, bienvenidos y todo, pero en la realidad de Querétaro, que es el mercado, digamos, comercialmente hablando, que yo más conozco, y los países de Centroamérica, que es donde también vendemos, en esos dos mercados no he logrado ver alguna marca que ya esté en el proceso de deleite. Normalmente las marcas seguimos viviendo en los procesos de atracción y en los procesos de conversión. Y si bien nos va, pues vendemos, ¿no? Entonces, obviamente la intención es poder pasar por todas las fases, pero la realidad es que falta mucho en la cultura latinoamericana para hacer empresas que de hecho queramos que nuestros clientes se vuelvan nuestros embajadores y que de hecho nuestros clientes sean leales a nuestra marca, ¿no? Si no somos estas marcas internacionales gigantescas. Entonces, en ese no nos vamos a meter como tanto, pero está ahí y es una etapa a la que eventualmente habría que llegar, pero es complejo estar en ese espacio, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el proceso de desarrollo de una estrategia digital en la parte de atracción? Pues bueno, necesariamente todo lo que tiene que ver con optimización, ¿no? Desde el punto de vista del sitio web, el texto que yo pongo en mi sitio para que se observe y el texto que pongo en el código para que se indexe a los buscadores de navegación es relevante. Y es relevante desde muchos sentidos. Y justo en los sitios web son los espacios en donde se debería estar generando contenido y escribiendo los textos basados en los términos de búsqueda del buyer persona, no en la manera en la que yo le llamo a las cosas, porque de esa forma, en algunos casos, nunca van a llegar a mí. Tuvimos el caso en algún momento de una persona que se dedica al tema de la salud, es médico, y
pues en ciertos padecimientos médicos hay pues palabras muy técnicas para decirlos, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos promocionando una cirugía oftálmica y me daba el nombre técnico de la cirugía, que es cirugía refractiva. La cirugía refractiva es para quitarte los lentes, ¿no? Si tú usas lentes, ya te haces esa cirugía y ya no los necesitas, por lo menos en un muy buen tiempo. Y entonces cuando nos mandó los textos de su web, pues venía ese término repetido y era como, no, o sea, es que el usuario no va por la vida en Google buscando cirugía refractiva, va por la vida en Google diciendo, estoy harta de mis lentes o qué proceso quirúrgico tengo que hacer para quitármelos o cuánto cuesta una cirugía de ojos. Eso es lo que la gente dice. Entonces, y eso es lo que la gente busca. Hay que hacer los textos en función de sus términos de búsqueda. Es importante hacer una lista de keywords. Google tiene muchas herramientas para poderlo hacer así. Pueden buscar literalmente Google Keywords y probablemente ahí les van a salir esas herramientas. Entonces, estas keywords tampoco son como que me las tengo que inventar. O sea, si yo estoy activamente teniendo comentarios de mis buyer persona en redes sociales, entonces yo me puedo fijar en esos comentarios cómo habla, cómo escribe, qué tipo de frases utiliza, a qué se refiere cuando dice una cierta palabra u otra, y de ahí empezar a desmenuzar. Obviamente, cuando las empresas se dan cuenta del nivel de análisis que se tiene que hacer detrás de una estrategia digital, es ahí cuando dicen, no, olvídate, o sea, no lo puedo hacer, porque además yo soy el que cobra, además yo soy el que opera, además yo soy el que produce. Entonces, por eso es que realmente las agencias tenemos trabajo, porque las organizaciones no tienen una estructura en donde hay un departamento que directamente se dedique a hacer eso. Y esa es la razón por la que contratan servicios externos. Entonces, si ustedes son emprendedores y quieren hacer algún tipo de estrategia digital, mi recomendación es que se empiecen a vincular con personas que les pueden ayudar a desarrollar eso. Y no necesariamente a veces tienen que ser una agencia. Si no tienen como grandes recursos económicos, se pueden acercar a las universidades. El TEC es una de esas universidades, en donde hay estudiantes que están en un proceso de hacer temas de marketing, que han tomado diplomados de marketing digital y así, y pueden construir con esa persona una estrategia. Y entonces que ya parte de su tiempo sea ejecutarla, pero no intenten hacer como todos solos. Este es un ejemplo que es bien importante que me gustaría abordar rápidamente de que los buscadores no solamente entienden las keywords como tal, sino incluso intentan, ya son tan sofisticados que intentan entender la intención de la persona que de hecho está escribiendo ese keyword. Y este es un ejemplo que es fascinante. Una persona que buscó cómo cocinar pasta y la persona encontró la receta sin ni siquiera tener que entrar a ninguna página de internet. Obviamente, el truco aquí es que cuando se esté configurando esos artículos, si ustedes pongan el texto de extracto, es que no pongan toda la información por fuera, porque obviamente aquí te quedaste hasta el punto 6, entonces pues te tienes que meter a la página para leer el resto de puntos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que funcionan para que el usuario, ante un término de búsqueda que está haciendo, pueda de hecho entrar a un artículo que tenga la información de lo que está buscando. Y Google es muy listo, o sea, Google va a acercarle a la gente los sitios que más contenido relevante sobre el tema que esta persona está buscando tenga. Entonces, si mis artículos de blog, por ejemplo, si yo tuviera un restaurante o una marca de pasta, si mis artículos de blog continuamente estuvieran repitiendo cómo cocinar pasta, cómo cocinar verdura, cómo cocinar postres, cómo cocinar no sé qué, cuando la gente escriba cómo cocinar el platillo que sea, lo que va a hacer Google como robot es buscar en todos los sitios cuál es el sitio que más habla de ese tema y es el sitio que presenta en los primeros lugares. Entonces, por eso es que es súper importante que generen muchísimos contenidos de blog. Más o menos lo que HubSpot recomienda es que se tienen que hacer 3 o 4 entradas por semana. Es demasiado contenido, o sea, incluso hasta para un departamento completo es demasiado contenido porque obviamente no es lo único que haces, o sea, además evalúas la base de datos, además pautas, además otro tipo de cosas. Entonces, yo lo que normalmente le digo a la gente aquí en Querétaro es, por lo menos escribe 2 por mes. 2 por mes es mucho más de lo que estás seguramente escribiendo el día de hoy, ¿no? Si pueden escribir más, pues más.
hay que optimizar, hay que hacer como otra serie de cosas. Me voy a saltar un poquito esto para poder ir concretando, pero igual van a tener la presentación y van a poder ver toda la información con detalle. El proceso de nutrición tiene que ver ya directamente, ahora sí, con las redes sociales. Las redes sociales son el canal que tenemos que utilizar para educar y nutrir a nuestro consumidor de tal manera que cuando esté listo para comprar, el proceso de compra sea muy rápido. Entonces, ahí sí puedo hacer ejos de contenido, ahí sí puedo hacer videos, ahí sí puedo hacer toda una serie de cosas. Pero si se fijan, para llegar aquí tuve que pasar por un camino, pues ya ciertamente más largo, de mucho análisis, de mucha revisión de objetivos, de mucho entendimiento de la gente a la que le quiero vender. Entonces, no es como solo empezar a postear y ya. O sea, sí hay que hacer un proceso antes importante. Es muy relevante tener metas de nutrición y ahí es donde entran estos indicadores famosos de Facebook que tienen que ver con el engagement y que tienen que ver con estos parámetros en donde yo me estoy dando cuenta que la gente está interactuando con mi contenido y pues de preferencia que sean metas SMART, es decir, que sean específicas, medibles, realistas en el tiempo y todos estos atributos que se tienen para que de esa manera tú puedas tener un punto de referencia y que puedas comparar año con año qué estás logrando en digital. Tu marca tiene que tener un arquetipo, tiene que tener una personalidad, obviamente tiene que parecer que es una persona, o sea, que alguien me está hablando detrás de redes sociales, entonces es importante como definir esos temas, debe tener tonos de comunicación, si es una persona que habla de tú, que habla de usted, si es una persona que es más bromista, que es más seria, que es más contemporánea, que es juguetona, o sea, todo ese tipo de cosas se tienen que definir. Tienen que tener una serie de temáticas o ejes de contenido de los cuales van a estar hablando día con día. Y bueno, aquí vienen unos ejemplos de matrices, de ejes de comunicación y planes de contenido que pueden utilizar como más o menos para ir teniendo una planeación de qué deberían estar publicando en redes sociales cada día. Y bueno, también entender que también esa es una pregunta como muy típica, ¿no? De cuántas veces tengo que publicar en redes sociales. Pues, o sea, no sé. ¿Cuántas veces tu buyer persona quiere recibir contenido del sector en el que tú estás? El que te va a decir, el que va a marcar la pauta es el mercado, no el mercadólogo. Entonces, eso es bien importante poderlo leer. Pueden ir haciendo pruebas y poder decir, bueno, pues a lo mejor voy a sacar un contenido diario, a lo mejor voy a sacar un contenido cada tercer día, a lo mejor con uno a la semana me viene bien. Ahorita, con todo el tema de la contingencia, sobre todo en los primeros meses cuando era pues estar en casa, o sea, que la mayoría de la gente se fue a su casa, pues, los momentos en donde se generaban más conversiones de las cuentas digitales que llevamos era después de las 10 de la noche, porque ya la gente pues ya había terminado a lo mejor su día en su casa o tenía insomnio porque no podía dormir, porque estaba estresado o lo que sea. Y entonces a partir de las 10 había muchísimos picos de inbox, de conversiones, de pedir informes y demás. Entonces, ahorita ya otra vez se está normalizando, pero tuvimos que entender eso en las primeras semanas y cambiar la estrategia de absolutamente todo el mundo a que las publicaciones empezaran a salir en esas etapas. A mí me sale mucho una publicación cuando estoy navegando en la madrugada o cuando termino de trabajar muy tarde, de una app que vende procesos de meditación. Y entonces te aparece tal cual como a las 3 de la mañana el anuncio, no puedes dormir, descarga esta app, paga solamente 399 pesos al mes y descansa el resto del tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, una persona que tiene insomnio en ese momento ve ese mensaje, pues obviamente está sucediendo el insomnio en ese preciso instante. Entonces es muy probablemente que se hagan los procesos de conversión. Y eso pueden decir, ay, bueno, pues eso es súper lógico, eso no requiere un proceso de entendimiento del buyer persona. Probablemente, pero hay algunas otras cosas que tampoco estamos entendiendo de nuestros perfiles y por no entenderlos nos estamos perdiendo oportunidades de poderles vender. Aquí vienen ejemplos de planes de contenido. En esta filmina vienen links directos a las instrucciones que tienen que seguir para poder hacer campañas pagadas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y demás. Entonces se las dejo para que las puedan revisar con calma. Lo que les decía de la frecuencia de contenidos, ahí depende muchísimo del contexto de tu buyer persona y del tipo de contenido y de la cantidad de contenido que de hecho consuma. Obviamente es importante tener, sí, al final va a venir una liga de donde pueden descargar la presentación.
Debe haber un community manager y probablemente al principio el community manager sean ustedes y después tenga que ser una persona. Y pues obviamente hay que tener una guía de estilo y, o sea, importantísimo tener un manual de crisis. ¿Cuáles son las posibles crisis en redes sociales que como marca puedo tener? ¿Y qué voy a hacer cuando sucedan, si es que suceden? Voy a borrar los comentarios, no voy a responder, voy a poner algún mensaje como que dé mi postura, qué voy a hacer cuando suceda una crisis, ¿no? Entonces es importante tenerlo desde antes previsto para que cuando suceda no los agarre en la emoción, en la tristeza o en el coraje del comentario que están recibiendo y que puedan responder de manera cautelosa. Y bueno, pues obviamente si contratan a un community manager externo, pues tener mucho, o sea, somos personas y nos podemos equivocar, pero pues tener protocolos sistematizados para evitar que publiquen cosas personales en un canal virtual o que publiquen cosas de otras marcas en un canal que es de empresa. Ahora con la pandemia ha pasado muchísimo en los canales de gobierno, en donde pues el community manager de gobierno publicó cualquier otra cosa que probablemente él pensaba o que era de otro tema, que era súper contrario a lo de la institución y seguramente mucha de esa gente pues la despidieron, porque ese tipo de errores son, reputacionalmente hablando, son súper críticos. Hay que hacer reportes de desempeño, de cómo mi estrategia digital está dando como resultados o no los está dando y entonces de qué manera la puedo empezar pues sí, como arreglar para que los empiece a generar. Cuántas personas han visto el contenido, cuántas personas lo han compartido, cuál es la tasa de conversión, cuántos comentarios hubo, qué cantidad de interacción fue y obviamente si este tipo de contenidos han ayudado a cerrar un cliente y en qué cantidad. Entonces, ahora mismo, para la realidad de mi organización, porque nosotros seguimos trabajando en home office, parte de mi estrategia digital son dar algunos seminarios o talleres como estos en línea. En el caso de este particularmente, que es más un tema formativo, pues evidentemente es como en la relación que tenemos con el TEC y en el entendimiento de que entre más gente sepa de esto, vamos a tener estrategias digitales mucho más sofisticadas. Pero cuando sí las damos de cara normal a tener procesos comerciales y de promoción, esto es una estrategia digital, es una de las tácticas de la estrategia digital que utilizamos para vender. Porque en el minuto en el que se explica todo esto y que la persona que está escuchando dice, no, está cañón, es muchísimas cosas que hacer, mejor que lo haga alguien que sabe, pues entonces nos busca y nos compra. Entonces hay muchas formas educando de hacer que el consumidor de hecho te compre, ¿no? Aquí viene un poco los temas de la frecuencia, de qué tendría que estar pasando en el desarrollo de la estrategia digital y cada cuándo debería estar pasando. Como les decía, este contenido es un poco pre-COVID, ¿no? Yo les diría que ahora, ante las circunstancias que estamos viviendo, esta frecuencia se ha multiplicado muchísimo. Y revisar la estrategia digital es algo que se tendría que estar haciendo prácticamente cada mes, cuando originalmente por aquí habíamos puesto que era creo que una vez al año, una cosa así. Entonces, es importante que ahorita pues entendamos que pues, o sea, la nueva normalidad o la nueva realidad o como le quieran llamar, está retando muchísimo a todos los que ofrecemos productos y servicios a que nos adaptemos a una transición. Hay dos cosas que me gustaría compartirles. Una, primero, estuvimos trabajando en un proyecto que se llama Red Local Querétaro, que es un directorio que lo que busca es que los diferentes negocios de Querétaro se den de alta y que cuando alguien esté buscando consumir algún tipo de producto, pues entre al directorio y encuentre a las empresas queretanas para que digamos que el dinero circule en la ciudad, ¿no? Y entonces, cuando estuvimos haciendo ese directorio, pues un poco lo que queríamos era la contribución del fomento del consumo local. Esa era como un poco la base de la intención. Y luego en redes, pues las personas que se encargan de llevar esa parte lo que intentan hacer, pues es estarle compartiendo a las personas contenido de los negocios para que se pueda conocer un poco más de esos negocios y que de esa manera se pueda generar. Entonces, la revisión de esa estrategia digital, por ejemplo, prácticamente sucede cada semana, porque de alguna manera tenemos que estar empezando a cerrar la brecha digital de muchos de los negocios que se meten ahí y que cuando se dan de alta en el directorio ni siquiera tienen un correo electrónico. Por ejemplo, la carnicería de la esquina ni siquiera tiene un correo electrónico para que la gente le contacte.
Entonces, la situación ha supuesto un reto para muchas organizaciones de adherirse a un tema digital. Entonces, este es uno de los mejores momentos para tener que, digamos, como estas frecuencias que les comento, pues hacerlas más veloces, ¿no? Aquí vienen algunas herramientas de programación. Ustedes pueden hacer contenido para las siguientes semanas y, digamos, los siguientes eventos importantes dentro de la misma cadencia de lo que ustedes consideran que es importante para su sector y programarlo desde estas plataformas para que no se tengan que estar metiendo todos los días a Facebook a poner el contenido. Hay algunas que tienen versiones gratuitas, hay algunas que son siempre pagadas. Entonces, pues bueno, estas son las que nosotros recomendamos. En el caso de la conversión, me voy a ir justamente a esta tabla. Aquí, en esta tabla lo que pueden ver es como según la etapa de Buyer Journey que tenga el usuario, es el tipo de call to actions que se sugieren desde la metodología. Entonces, si mi buyer persona está en la etapa de exploración, entonces probablemente el tipo de contenido que le guste consumir estando en esa etapa sean informes, investigaciones, ebooks, contenido editorial, contenido experto, white papers o contenido educacional. Si la persona ya está entrando a la etapa de consideración, entonces probablemente va a acceder a contenido o va a querer obtener de una marca contenido un poco más sofisticado, que pueden ser guías de expertos, interacciones en vivo, webcast o webinars, podcast, videos, comparativas, en donde ya digamos que estos formatos de contenido ya tienen un poco de interacción con otras personas, ¿no? Y en el caso de la etapa de decisión, pues entonces aquí ya directamente todo lo que tenga que ver con el producto en sí mismo. Muchas personas que comercializan temas de tecnología, por ejemplo, utilizan en la etapa de decisión el tema del trial o la versión de prueba, ¿no? Porque yo sé que si una persona ya se decidió a probar un sistema que yo estoy comercializando, ya está cerquita de decidir qué consumir. Entonces, casos de éxito, versiones de pruebas, literatura de productos, demostraciones en vivo, asesorías gratuitas, comparativas ya entre proveedores o productos, esos ya son indicadores de que es una persona que ya está en un proceso decisivo. Aquí viene un poco el tema de las landing pages, que es, me preguntaban hace un momento que qué era una landing page. Este es un ejemplo muy X de una que hizo una universidad en donde lo que hacen es un proceso de captación de alumnos y como parte de su proceso de awareness o de descubrimiento, estaba regalando una guía de 10 pasos. Entonces dejabas tu primer nombre, tu correo electrónico y alguno de los programas que casualmente te preguntan que te interesa de la universidad y entonces podías tener acceso a la guía. Entonces, de esta manera, esta universidad se daba cuenta de, bueno, aquí el usuario ni siquiera sabe si se va a venir a estudiar conmigo ni nada, pero yo puedo ver más o menos las personas que están empezando a tener una necesidad de búsqueda de universidad, qué carreras está optando por investigar. Y entonces el contenido que puede hacer a partir de tener esta decisión es empezar a empujar las carreras que tienen más demanda. Desde un simple formulario, ese tipo de respuestas te pueden dar, ¿no? El proceso de monitoreo pues tiene que ver todo con temas de indicadores. Las redes sociales ya por default, desde que eres administrador, te da una serie de espacios donde tú puedes revisar pues indicadores y métricas y números y todo que te dan como la información que tú necesitas. Hay algunos indicadores que pues, se tienen que seguir sacando manual porque pues así es la vida. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? O sea, si nos llega por inbox gente que está interesada en el producto o servicio de uno de nuestros clientes, pues yo no puedo asegurarle al cliente 100% que la persona le va a comprar. Pero lo que sí puedo hacer es preguntarle al cliente, oye, estas personas que mandaron inbox, que pidieron una cotización o que se acercaron contigo, ¿sí te compraron? Ah, pues este sí, este no, este sí, este no. Ok, de estos que sí te compraron, ¿cuánto te compraron? Y entonces ahí se pueden hacer estos ejercicios de retorno económico que les contaba. Esto es un poco una idea, una sugerencia de cuál debería ser la estructura de la presentación de un reporte de desempeño. La pueden tomar o pueden hacer la propia como ustedes quieran, pueden buscar en internet otras estructuras, o sea, en realidad es buscar cuál es la estructura de reporte que deberían estar analizando mes con mes para poder tomar decisiones en consecuencia. Después viene el proceso del cierre, que es como les contaba el tema de ya una vez que yo genero un proceso de conversión,
pues de hecho tengo que hacer que la persona compre, ¿no? Entonces, en esos procesos de conversión donde, por ejemplo, no sé, Lupita descargó una guía de 10 pasos para hacer un sitio web, yo ya me di cuenta que Lupita tiene ganas y tiene la necesidad de saber más de sitios web, entonces empiezo a dejarle correos a Lupita esporádicos y de vez en cuando sobre de, oye, vi que descargaste la guía, ¿cómo te fue? Oye, ¿necesitas alguna idea adicional? Fíjate que también hemos desarrollado un contenido que tiene que ver con el posicionamiento de los sitios web, o ya incluso contenido un poco más agresivo que pueda ser como de, oye, vi que tienes interés en sitios web, no te interesa esta promoción, y ya si de plano Lupita no contesta, pues entonces ya uno va descartando a esas personas de sus bases de datos, pero la idea es estar nutriendo esos procesos de conversión que se van generando tanto en redes sociales como en tu sitio web, como en cualquier landing que ustedes desarrollen. Bueno, me voy a ir justamente a esta parte que ya es como de la parte final. Les juro que ya 5 minutos y terminamos para que se puedan ir a descansar. Pero este es una parte medular en el proceso de la estrategia digital que tiene que ver con la combinación entre los procesos de mercadeo y los procesos de ventas, que esa es una también de las razones por las cuales yo he visto en muchas ocasiones que las estrategias digitales no funcionan, que es cuando una empresa que tiene un grupo de vendedores, vamos a pensar una empresa de la estructura de las empresas pequeñas, ¿no? Una empresa que tiene 1 o 2 vendedores y a lo mejor la empresa contrató a una agencia para que le hiciera su estrategia digital. Pero si no hay comunicación entre estos 1 o 2 vendedores que existen junto con quien sea que esté haciendo la parte de marketing, nunca va a poder haber esta vinculación de que de verdad haya un entendimiento de que lo que yo intento atraer por la estrategia digital, de hecho, se vaya a un proceso de ventas. Entonces, lo que propone la metodología de HubSpot justamente es convertir los departamentos de marketing y de ventas en uno solo que se llame Smarketing, y que básicamente sea la unión de sales más marketing, que es justamente como el acrónimo de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios de este entendimiento? Es que ambos departamentos o ambos equipos deben tener metas idénticas. Normalmente en empresas donde hay muchísima más estructura, el departamento de ventas, sus metas van en función de un número, y en el departamento de un número, o sea, de una cantidad de dinero, y en el departamento de marketing las metas van en función, por ejemplo, de alcance o de posicionamiento y así. Entonces, normalmente los departamentos de marketing dicen, pues mientras yo llegue a mis metas de posicionamiento, si el de ventas no vendió, pues no es mi tema, no es mi trabajo, no es mi rol, adiós. Esa es normalmente la realidad de cómo funcionan estos departamentos, lamentablemente. Entonces, la idea es empezar a hacer equipos más colaborativos en donde el de marketing, de hecho, está haciendo un proceso de atracción para que el de ventas pueda vender. Entonces, de esa manera sale esta otra herramienta que es muy importante conocerla, que es el funnel, en donde yo puedo saber, para que yo consiga un cliente, cuántos visitantes desconocidos requiero para que se vayan haciendo los procesos de conversión. Entonces, digamos que la parte alta es responsabilidad de marketing, la parte baja del embudo es responsabilidad de ventas y la parte media del embudo es una responsabilidad compartida. De tal manera que el funnel se ve algo más o menos así. En la parte de arriba del funnel están todos los prospectos o los posibles visitantes a mi sitio web. En la siguiente etapa del funnel están las oportunidades de venta, que en este sentido de como lo hemos estado hablando, digamos que serían los visitantes del sitio. En la siguiente etapa del funnel son los leads calificados por marketing o marketing qualified leads, que son estas personas que llenan un formulario, que mandan un inbox, que piden informes a través de cualquiera de los canales digitales que yo tengo activo. Una vez que esa base de datos se empieza a generar, ese es un lead calificado de marketing. Cuando se vuelve un lead calificado de ventas o un sales qualified lead, es cuando el departamento de ventas ya le dio seguimiento a todos estos contactos de marketing y generó citas o acercamientos o ya negociaciones o lo que sea. Y ahí todavía nadie ha vendido nada, ¿no? Entonces, la siguiente etapa ya sería la oportunidad, que bueno, en el caso normalmente de las empresas de servicio, las oportunidades son las cotizaciones, ¿no? No necesariamente de todos los leads de ventas yo voy a dar una cotización, pero si de todos los leads de ventas doy una cotización, pues tengo mucha más oportunidad de tener un cliente.
Y ya las cotizaciones que se cierran son clientes, ¿no? En el tema de los productos funciona un poquito diferente, o sea, es la misma cadencia del funnel, pero digamos que la oportunidad, que es la parte baja del embudo, no necesariamente es una cotización, puede ser a lo mejor la llegada a una tienda en línea o otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, el funnel después se tiene que hacer en un Excel a fuerza porque es la forma de medirlo. En este ejemplo que están viendo en pantalla, la tasa de conversión de este sistema digital es del 33%. Esa tasa de conversión se tiene que calcular, hay varias fórmulas para calcularlo, pero típicamente es llevar la medición de todas las empresas que prospecté, cuántas vendí. Y entonces como vendedor empiezo a sacar mi porcentaje de conversión. Un poco la lógica es, en este ejemplo, en donde el porcentaje de conversión es del 33%, entonces, para que esta empresa cierre 100 clientes, que es la meta que estaba buscando, porque más o menos el ticket promedio por cliente es de 1,000 pesos y la meta de la empresa son 100,000, entonces necesita 100 clientes en un periodo de 12 meses para poder llegar a su meta comercial, ¿no? Entonces, dice esta empresa, ok, yo necesito 100 clientes para lograr los 100,000 pesos que quiero vender este año. Entonces, ¿cuántas cotizaciones tendría que hacer? Pues como el porcentaje de conversión es de 33, 330 cotizaciones. ¿Cuántos leads de ventas debería tener? Pues, o sea, justamente con la conversión del 33%, 1,089. ¿Cuántos leads de marketing? 3,000. ¿Cuántas oportunidades y cuántos visitantes, no? Entonces, obviamente, en la medida en la que el porcentaje de conversión sea más alta, pues se van a requerir menos brechas entre cada una de las etapas de funnel. Pero esto es un ejercicio muy valioso que pueden hacer porque de esta forma se puede diferir en el mes lo que se tiene que lograr. Entonces, una empresa que tiene que vender 100 clientes en 12 meses, significa que, bueno, vamos a hacer la suma rapidísimo, digo, la división, tendría que cerrar más o menos 8 o 9 clientes por mes. Entonces, de esa manera, los equipos comerciales tienen más claridad de lo que tienen que lograr mes con mes, alineado a la meta de dinero que tienen que lograr, con todo el otro análisis que ya se hizo de buyer persona, buyer journey, todo lo otro que ya vimos. Entonces, digamos que cuando se trata de marketing digital no podemos dejar de lado el tema numérico y el tema económico. No hay forma. E incluso en una organización en donde se hace este funnel, y la empresa tiene que vender 100,000 pesos a través de 100 clientes, sería muy tonto decirle al cliente o muy tonto que ustedes piensen que estos 100 clientes solamente van a venir de la estrategia digital, porque no es así. Esos 100 clientes tienen que venir de la estrategia digital, de mi estrategia de ventas tradicional, de mi publicidad tradicional, de la recomendación natural que los clientes que ya me consumen hacen hacia otros clientes y así. Entonces, bueno, ya no quiero seguir como hablando del tema porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Les dejo aquí la última filmina que trae la liga, justamente con la URL de donde pueden descargar la presentación y mis datos de contacto. Si tienen alguna duda o lo que sea, estoy para servirles y ya, me callo, me lo. No, hombre, Yaros, al contrario, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper útil. Por ahí algunos me escribían por el chat que justo se tenían que ir, pero que estaría increíble si les podríamos enviar las filminas. Entonces yo les puedo compartir este de Tony. Es más, ¿tienes para que se los peguemos aquí? Sí, aquí mismo se los ponemos en el chat. Ándale, para que lo puedan descargar. Y pues nada más agradecerte muchísimo. Se ve que es un tema súper increíble, que te apasionan también y que ustedes son buenísimos en ello y sobre todo que nos diste el contexto completo, ¿no? O sea, cómo empezar desde el usuario, desde este buyer persona y poco a poco cómo esto al final se va aterrizando pues en estas estrategias y en estos mitos, ¿no? De que todo lo vas a conseguir con Facebook, pues no. Entonces yo nada más te agradezco. Yo sé que a lo mejor puede haber una o dos preguntitas por ahí, pero no sé, Yaros, qué opines si hacemos una preguntita o si mejor cerramos aquí y organizamos una charla de café después, ya con quien guste. Como tú quieras, o sea, si quieres podemos responder una pregunta, no pasa nada. Y de todas formas, si tienen más preguntas, o sea, escríbanme, yo se las puedo contestar sin ningún problema. Buenísimo. Pues entonces, ¿qué te parece si les dejamos tus datos y que te puedan escribir y contactar directamente? Pero creo que ha estado increíble. Muchísimas gracias.